Bueno, seguimos con de este libro, capítulos 2 y 3. Voy a intentar completarlo. Aclaro nuevamente que cualquier libro puede ser utilizado para seguir el curso. Bueno, el segundo capítulo se llama Más allá de la inflación y el dólar. Y tiene que ver, esto fue escrito a fin del 2012 por mí, y tiene que ver con un análisis un poco contrapuesto entre dos formas, mecanismos de pensamiento, uno ortodoxo y otro heterodoxo, uno conservador y otro keynesiano, ¿no? En realidad, ¿qué es lo que dicen los ortodoxos? Los ortodoxos dicen que la inflación es un gran mal, sin decir que es un bien, pero digamos, si la inflación fuera el peor de los males, entonces la convertibilidad que no tuvo inflación no hubiera sido tan mala, ¿no es cierto? Durante la convertibilidad desde el año 91 hasta el año 2001 no hubo inflación, incluso termina con deflación. Entonces, si la inflación fuera tan mala o fuera lo malo, entonces ese periodo no hubiera sido malo, y sin embargo fue uno de los periodos más dañinos para nuestro país económicamente, socialmente, culturalmente, comercialmente, financieramente. Bueno, entonces este artículo fue escrito en un momento en donde se criticaba una tasa de inflación del 20%. En ese momento teníamos el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y sin defender un 20% de inflación, pero los que de alguna manera atacaban eso proponían medidas de ajuste, ¿no? Y ahí podemos enganchar el capítulo 2 con el capítulo 3. Las medidas de ajuste propuestas por la ortodoxia, que dice que la causa de la inflación es la emisión monetaria, ¿no es cierto? Parte de la teoría cuantitativa del dinero, donde M por B es igual a P por Y, ¿no? Es decir, la cantidad de dinero multiplicada por la velocidad de circulación del dinero, que es constante en el corto plazo, queda igualada al nivel de precios por el nivel de actividad, siendo también constante esto último. Por lo tanto, si aumenta M, va a aumentar P. Y nosotros sabemos muy bien que no es así. Es decir, que no es la única causa de la inflación, que la inflación no es unicausal, sino que es multicausal. Hay muchas causas que generan inflación y que le han hecho mucho daño a la historia de nuestro país. Dentro de eso, bueno, podríamos utilizar el capítulo 2 para pensar incluso en cuestiones mucho más recientes y posteriores a ese artículo, ¿no es cierto? Pero nosotros sabemos muy bien que hay otras variables que generan inflación, como por ejemplo lo que se conoce como inflación cambiaria, ¿no? Que es cuando sube el precio del dólar. ¿Qué pasa cuando sube el precio del dólar? Tracciona todos los precios. Esté como esté organizada la economía argentina, cuando sube el dólar, suben todos los precios. También tenemos una cuestión vinculada a las tasas de interés. También tenemos una cuestión vinculada a lo que se llama puja distributiva, es decir, que algunos lo han llamado en algún momento espiral precios-salarios, ¿no? Que cuando suben los salarios, entonces los empresarios ven reducidas sus ganancias y entonces suben sus precios para que los subas de los costos no le coma las ganancias. Y llegamos a tener... Bueno, entonces estábamos con esa puja distributiva, ¿no? Que es que cuando suben los salarios, eso significa aumento de costos para los empresarios, que entonces quieren subir los precios para conservar sus márgenes de ganancia, pero cuando vuelven a subir los precios, los sindicatos presionan para que aumenten los sueldos, para que el trabajador no pierda poder adquisitivo. Entonces se da la espiral precios-salarios. Eso también es otra de las causas inflacionarias. Hay mucha bibliografía que trabaja al respecto: inflación inercial, inflación de costos, inflación de demanda. Hay distintas explicaciones o causas
para la cuestión de la inflación. Ahora, lo que sí pasó durante, por ejemplo, el gobierno de Alfonsín, es que sí se deterioró muy fuertemente el poder adquisitivo del salario, porque los salarios subían siempre por debajo de la inflación. Y durante el gobierno de Menem y luego de la Rúa, donde no hubo inflación, también se destruyó el salario. Se destruyó la industria, se destruyó el empleo y también se destruyó el poder adquisitivo del salario. Y curiosamente, donde sí volvió a haber inflación, que es en los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, que cuando está escrito este artículo, tenemos que había inflación, pero lo que hubo fue una mejora en el poder adquisitivo de la clase trabajadora. ¿Por qué? Muy fácil, porque los salarios subían por encima de la inflación, ¿no? Es decir, tenemos a través de los convenios colectivos de trabajo, que son las paritarias, la negociación tripartita entre los sindicatos que defienden los intereses de los trabajadores, las patronales que defienden sus propios intereses y el Estado como mediador que los acuerdos los eleva al rango de ley. Y entonces, ¿qué es lo que pasó durante los 12 años que hubo de gobierno de Néstor Kirchner y luego de Cristina Fernández? Que salarios y jubilaciones subieron por encima de la inflación. Por lo tanto, no estamos queriendo concluir que la inflación es un bien, pero no es el peor de los males. El peor de los males va por otro carril. O incluso la inflación puede permitir incremento en el salario real, es decir, en el poder adquisitivo del salario. ¿Por qué? Porque si el salario sube por encima de la inflación, el poder adquisitivo del salario está aumentando. Bueno, y el principio, digamos, vamos a empezar apenas con el capítulo siguiente, con salir del ajuste para recuperar el país, porque justamente una de las cosas que dicen los ortodoxos es, bueno, entonces para parar con la inflación lo que tenés que hacer es ajustar, ¿no? Ajustar, reducir, como decíamos, la emisión monetaria. Ahora, ¿qué pasa cuando se para la emisión monetaria? Cuando se para la emisión monetaria, se para la financiación del Estado, baja la posibilidad de que el Estado pueda invertir en la sociedad, invertir en producción generadora de empleo, invertir en industria, aumentar salarios públicos, aumentar partidas dirigidas a obra pública generadora de empleo también. ¿Qué pasa cuando ocurre eso? Baja el nivel de actividad. Cuando baja el nivel de actividad, ¿qué es lo que pasa? Cuando baja el nivel de actividad, baja el empleo y entonces también baja la recaudación del Estado, porque el 75% de la recaudación del Estado proviene ¿de qué? Del nivel de actividad, de impuestos al consumo, de impuestos a las ganancias y de aportes y contribuciones. Entonces, en la próxima lo que vamos a ver es, en salir del ajuste para recuperar al país, cómo todo eso se vuelve aún más perverso con las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Estaría bueno si pueden ir leyéndolo, así escuchan mi video después de leerlo. Cómo las exigencias del Fondo Monetario Internacional de ajuste fueron destruyendo y se salió del ajuste para recuperar al país. Salud.